Buen día. Muchas gracias a todos por el espacio, por acompañarnos en este webinar. Hoy vamos a tener el webinar de todo lo referente al control de horarios y asistencia en la industria hotelera. Este es un tema bien interesante, una industria muy compleja y que Falcon eh, da la solución muy oportuna a todo lo que se quiere tener, al control que se debe de tener dentro de la industria hotelera como tal, desde los botones, las personas de cocina, las personas de habitación, vigilantes o personas de seguridad, administradores, y que al final del día lo que hace Falcon es que tengas el control muy segmentado de todo tu hotel. Incluso si tienes una cadena hotelera, puedes tener tu control por hotel y también por toda la cadena. Y aquí es donde nosotros empezamos a generar valor a toda la industria. Este es un webinar que lo vamos a hacer. Vamos a tener una pequeña presentación inicial para ubicarnos en todo el concepto y a su vez vamos a mostrar la plataforma Falcon, cómo va solucionando cada una de estas preguntas y cada una de estas situaciones que se van presentando en toda la hotelería como tal. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí presente y por el interés. El solo hecho de que ustedes estén aquí presentes para nosotros es de mucha importancia. Entonces, Manuel, te cedo la palabra. Entonces, arranquemos con nuestro webinar. Voy a explicar un poco. En la parte izquierda, ustedes pueden hacer la parte de preguntas, pueden hacernos el chat, vamos a responderlos y vamos a darle respuesta a cada una de las situaciones que ustedes nos quieran preguntar. Entonces, Manuel, por favor, vamos y yo voy aquí haciéndote las veces de coequipero para que este webinar nos salga muy bien. Listo, Carlos, buenos días, muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar de control de horarios y asistencias en la industria hotelera y como lo indicaba Carlos, vamos a repasar en esta presentación y a ponernos un poco en contexto en cuanto a en qué nos va a beneficiar Falcon, qué nos puede ayudar a hacer Falcon en nuestra gestión diaria en cuanto al manejo de los hoteles, ¿verdad? Entonces, uno de los temas, digamos que más importantes eh, aquí en Falcon es el hecho de poder controlar y administrar todo el tema de las marcaciones de los empleados. Nosotros en Falcon tenemos diferentes módulos, diferentes reportes que nos van a colaborar precisamente controlando esta ejecución, esta validación de las marcaciones de los empleados. El hecho de enfocarlo un poco a la industria hotelera nos va a llevar a que nosotros en cada uno de los hoteles en los cuales nosotros tengamos unidades biométricas y personal que esté marcando en estas unidades biométricas, vamos a tener toda esa información de sus marcaciones, tanto entradas y salidas de los empleados en una sola plataforma, y mediante los diferentes tableros de control y reportes vamos a tener consolidados diarios de esas marcaciones. Mediante los tableros de control y reportes vamos a encontrar y poder buscar y tener a la mano la información de las marcaciones, entradas, salidas, clasificación de esas mismas marcaciones. Entonces, allí vamos a encontrar que la plataforma nos clasifica las entradas, si fueron entradas tarde, temprano, a tiempo. Igual con las salidas, si fueron salidas tarde, temprano o a tiempo. Toda esta información la vamos a poder consultar mediante la segmentación que hayamos hecho de los empleados, es decir, que yo en una sola plataforma voy a poder ver el reporte de un hotel en específico, de un área en específica. Si quisiera consultar, por ejemplo, las marcaciones del área de cocina, solo basta realizar y aplicar algunos filtros
dentro de nuestra plataforma para que el sistema nos genere la información de las marcaciones de esa área en específico. Si quiero consultarlo a nivel global, de ver todas las marcaciones de todos los hoteles o de ver las marcaciones solo por hotel, lo vamos a poder realizar mediante los diarios de marcaciones y los reportes que Falcon genera respecto a las marcaciones de los empleados. Otro tema importante que se ve mucho en el tema o en la industria hotelera es el tema de los ausentismos de los empleados. Este tema de los ausentismos también es importante pues porque nos permite generar aquí en Falcon tener los reportes de las personas que se encuentran ausentes por X o Y motivo. Ese control de ausentismo, aparte de mostrarnos ese reporte consolidado, ese diario, ese tablero de control diario de esas ausencias de los empleados, con esta información nos va a permitir más adelante tomar medidas de acción en cuanto a los ausentismos que puedan presentar los empleados. Este tema de los ausentismos toma bastante importancia precisamente por eso, porque ya con los datos que arroja Falcon en cuanto a los ausentismos de los empleados, vamos a poder tomar decisiones que pueden decir, no sé, si una persona se ausenta tantas veces a la semana, pues decir, venga, algo está pasando con esta persona, debemos tomar medidas para evitar los ausentismos, le cambiamos el turno, modificamos de cualquier manera la estructura para precisamente corregir este tema. Los ausentismos en Falcon los manejamos también por tableros de control, por reportes, por notificaciones, que es algo también importante, que sin necesidad de estar en el sistema, ingresando en el sistema de manera constante o de manera diaria, Falcon por medio de notificaciones, que es algo que vamos a ver más adelante, nos permite que el sistema nos envíe información, ya sea al celular o al correo, la información referente a esos ausentismos sin necesidad de ingresar a la plataforma. Entonces, como notamos aquí, toda la información va a estar en constante movimiento. Entonces no es necesario siempre estar en el sistema como para estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en cada uno de los hoteles. De la misma manera que los tableros de control de la diapositiva anterior, todo lo vamos a poder tener segmentado por sucursales, por hoteles, por centros de costos, por áreas. Entonces la información la vamos a tener de manera sencilla y oportuna en los diferentes módulos y reportes que tenemos allí en Falcon. Entramos ya aquí en un tema que es el tema de la programación de turnos y que en la industria hotelera como tal se maneja bastante, ya que tenemos turnos bastante rotativos, gente que entra en la mañana, gente que entra en la tarde, en la noche, gente que hace cambios de turno. Todo el tema de la programación de turnos en Falcon la manejamos de manera muy sencilla. Tenemos, digamos que dos maneras de hacer esa programación de turnos. Manejamos una programación de turnos manual, en donde el administrador del hotel o el supervisor o el jefe del hotel tiene como tal ese control manual de asignarle automáticamente al empleado qué turno va a realizar. También tenemos otra modalidad que es la programación de turnos automática, que simplemente es decirle a Falcon o decirle al sistema, yo manejo estos turnos y la persona, yo le asigno el turno a la persona y la persona va, marca ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, y el sistema, dependiendo de sus marcaciones, digamos que le programa el turno que vaya hecho la persona en esas marcaciones que haya realizado. Entonces este tema de programación de turnos es bien interesante, además que vamos a poder tener aquí como lo estamos viendo, una cuadrilla por semana, la cual vamos a poder visualizar por día, por semana, por mes, para realizar precisamente estas programaciones. Esto más adelante lo mostraré en la plataforma ya como tal, pero pues conocer el tema de la programación de turnos aquí en Falcon, que lo manejamos de esa manera. Esta programación de turnos la podemos segmentar también por hotel, es decir, que cada jefe, supongamos que tengamos varios hoteles,
cada jefe en cada hotel puede manejar independientemente la programación de turnos para cada uno de sus empleados. Eso lo hacemos mediante la segmentación de usuarios para que cada jefe de cada hotel solo pueda programarle turnos a los empleados que pertenecen a ese hotel. Esto es muy práctico precisamente porque nos permite como darle esa independencia a cada hotel, digamos que debajo de nuestro global. Otro tema importante es el tema de la tipificación de empleados, cómo organizar y cómo segmentar la información del empleado en nuestra organización. Entonces, Falcon tiene esa facultad también de que aparte de ser un software que nos permite almacenar el tema de las marcaciones de los empleados, también nos permite almacenar información referente a ellos, información importante como datos de contacto, datos de familiares, toda como tal la tipificación del empleado de nuestra organización, poder decirle a qué centro de costos pertenece, qué área es en la que la persona está, qué cargo es el que tiene la persona, tipo de empleado, tipo de contrato, si es término fijo, indefinido, información referente como tal a todo lo que tiene que ver con el tema de las cajas de compensación, el tema de la EPS, el salario, todo este tipo de información, toda esta información que un empleado puede tener dentro de nuestra organización la vamos a poder almacenar en Falcon. En Falcon ya como tal, cuando nosotros almacenamos esa información, queda allí registrada y va a estar a la mano cada que nosotros la necesitemos. Si necesitamos generar reportes de los empleados activos, lo podemos hacer. Si queremos generar reportes de los empleados suspendidos, también lo vamos a poder realizar. El hecho de poder segmentar la información tanto por área, sucursal, hotel, centro de costos y demás nos permite también, digamos que ser mucho más precisos en la información que vamos a consultar y en el momento en que la vamos a consultar. Entonces, supongamos que quisiéramos saber cuántas personas, no sé, tengo en el cargo de restaurantes, cuántas personas son amas de llaves, cuántas personas están en el tema de guarda de seguridad, en el tema de recreación. Entonces, toda la información la vamos a tener a la mano. Mediante unos clics, pues vamos a poder, como tal, descargar esta información en Falcon y pues tipificar y segmentar y organizar la información de los empleados en nuestra plataforma. Otro punto importante es el tema del manejo de las novedades. En la industria hotelera suele darse mucho las novedades que puedan presentar los empleados, novedades de ausentismos, novedades de incapacidades, novedades de vacaciones, de permisos, de días compensados. Todo este manejo de novedades lo vamos a poder, digamos que llevar a cabo dentro de la plataforma de manera organizada y sencilla. Al igual que la programación de turnos, nosotros también podríamos programar novedades que se estén ejecutando en el día, que hayan pasado en días anteriores, o que nosotros ya tengamos el conocimiento de las novedades que se van a generar a futuro, por ejemplo, las vacaciones de un empleado. Yo podría en Falcon como tal programar esas novedades futuras y mediante los reportes poder tener la información mucho más consolidada en cuanto a los ausentismos que puede haber tenido la persona. El tema de las novedades también se puede segmentar por hoteles, es decir, que cada jefe de cada hotel pueda agregarle las novedades que le correspondan a ese hotel. Si de pronto hay hoteles que manejamos en diferentes territorios o en diferentes localizaciones, pues las novedades no van a ser las mismas en algunos casos. Entonces, poder tener esa independencia también de la asignación de novedades nos va a permitir en Falcon manejarlo de manera sencilla, que más adelante lo vamos a ver como un poquito más al detalle. Pero pues en Falcon lo vamos a tener de esa manera. Nosotros en Falcon generamos reportes de todo el tema de las novedades, quién asignó las novedades, cuándo se le asignó, de qué fecha va esa novedad, si son novedades que son remuneradas, si son novedades que no requieren como tal esa remuneración, si necesitan o requieren autorización, si por el contrario no requieren autorización, sino son solo de asignar. En Falcon vamos a poder tener esa
facilidad de agregar como tal esas novedades y esas características a las novedades. Además que en Falcon también tenemos la facultad de poder cargar evidencia de las novedades. Por ejemplo, si es una incapacidad, poder cargar en Falcon el soporte de la incapacidad que la persona pudo haber tenido en ese momento. Entonces también tener esa información a la mano es muy útil, dado caso de, no sé, que más adelante requiramos algún soporte de esa novedad que presentó el empleado, poder entrar a Falcon, buscar al empleado por su cédula y encontrar sus novedades y en cada novedad poder descargar su soporte de esa novedad. Entonces también es algo importante que tenemos y manejamos en Falcon. Ya que entramos como tal a un tema que es el tema de autorización y desautorización de horas. Falcon como tal nos hace todo este tipo de segmentación de las horas que trabajan los empleados. Nos calcula horas ordinarias, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, horas de almuerzo. Todos los conceptos que pueda hacer el empleado dentro de sus jornadas laborales nos las va a clasificar Falcon. Y en Falcon nosotros contamos con un módulo bastante robusto en cuanto al tema de autorización, que nos va a permitir precisamente decirle al sistema qué es lo que yo en realidad le voy a autorizar al empleado, cuántas horas extras en realidad el empleado me realizó en la quincena, en el mes, cuántas de esas horas extras yo le voy a autorizar por X o Y razón, cuántas de esas horas extras no las autorizo porque no sé, el empleado en realidad esas horas nunca, no las trabajó completas, sino trabajó ciertas horas totales. Entonces, todo este tipo de horas en cuanto a los conceptos los vamos a poder manipular y autorizar en el módulo de autorización de horas. Allí es donde como tal autorizamos qué es lo que a la persona se le va como tal al final a liquidar o a pagar, dependiendo obviamente siempre de las marcaciones que haga el empleado. Falcon toma su marcación, la marcación de entrada del empleado, la marcación de salida y en base o con base a esas marcaciones nos genera como tal ese consolidado de qué, cuántas horas fue que hizo, cuántas horas ordinarias, cuántas horas extras y así sucesivamente. En Falcon manejamos 3 niveles de autorización que podemos utilizar mediante los perfiles o usuarios que creamos en Falcon. Si digamos manejamos una estructura en donde el jefe del hotel es el primer filtro encargado de autorizar las horas, pues ese jefe de hotel llevaría como un nivel inicial o un nivel 1 en cuanto a la autorización. Él será el encargado como tal de autorizar las horas que se le van a liquidar a esa persona. Ya pasaría a un siguiente nivel, que ya sería, no sé, de pronto la persona encargada de nómina, que se encarga como tal de validar o autorizar lo que ya el jefe del hotel autorizó en primera instancia. Y por último, ya manejamos un último nivel, que es el nivel 3, que vendría siendo el nivel más alto en cuanto a autorización. Y ya es como tal esa autorización final para la liquidación de horas de ese desempleado. El tema de autorización también lo manejamos de manera segmentada. Podemos hacer o bajar consolidados o validación de horas en cuanto a hoteles por separado. Si quiero la información de un hotel, filtro por un hotel. Si quiero la información de un área en específico filtro por el área. Entonces eso nos va a permitir, poder, digamos que de manera organizada, llevar el control de esas horas que nosotros autorizamos para los empleados por hotel. Así como autorizamos, también tenemos un módulo de desautorización, en donde nosotros teniendo un nivel superior podemos desautorizar lo que ya en algún momento se haya autorizado, poder, digamos que tener la opción en Falcon de agregar una descripción del por qué yo no le estoy autorizando cierta cantidad de horas a un empleado. Entonces todo este tipo de cosas la podemos hacer desde Falcon, desde el módulo de autorización. Bueno, aquí entramos también a un tema que lo manejamos mucho en el tema de la industria hotelera y son las reglas de negocio que se pueden parametrizar en Falcon según la operatividad
o la operación que se maneje en el hotel. Estas reglas de negocio van como reglas de 48 horas, por ejemplo, para implementarla para los cargos administrativos, que si bien no manejan turnos así como rotativos, que entran mañana en la mañana, pasado mañana en la noche y así, sino que ya hay ciertos turnos que tienen una regularidad y bajo esa regularidad podemos implementar reglas eh, a esos turnos para que el sistema nos, digamos que nos haga cálculos dependiendo cómo parametricemos esas reglas. Una muy común es el tema de las 48 horas semanal, que es totalmente parametrizable. Acá digamos que es de 48 por lo general, pero si son 45 se parametriza de 45, si son más, si son menos, es totalmente parametrizable. Y lo que hace como tal el sistema es ajustarse a esas reglas y al final darnos una liquidación bajo esa parametrización que le dimos a las reglas. Es decir, que por ejemplo, para esta regla de 48 horas, el sistema me va a contar esas 48 horas que el empleado haya hecho de manera ordinaria en su jornada, en su semana. Y a partir de esas 48 horas que sí me empiece como a calcular las horas extras que haya hecho esa persona. También manejamos mucho el tema de la compensación o de las reglas de compensación para aquellas personas que en su operatividad como que digamos que trabajan los fines de semana pero descansan un día de la siguiente semana entre semana. Entonces todo este tipo de reglas son parametrizables allí en Falcon y nos va a permitir digamos que tener de manera mucho más sencilla la información que al final es la que vamos a descargar en los reportes. Manuel, me hacen una consulta por acá. ¿Podemos manejar convencionados dentro de la plataforma Falcon y vamos a tener esto también segmentado, ya que lo que nos explicabas ahora es importante la segmentación? Sí, claro que sí. El tema de convencionados, no convencionados también se puede manejar en Falcon y son filtros o son campos que son diligenciables. Y esos campos al final, pues mediante los reportes nos va a poder filtrar por ese tipo de empleado. Entonces sí es posible manejar ese tema de Y convencionados. me preguntan también acá que si para ese tipo de convencionados como la liquidación es diferente, también hay que hacerle parametrización de reglas de negocios. Exacto, sí señor. Como lo mencionaba en este segmento de la presentación, las reglas de negocio que como tal parametrizamos en Falcon se pueden ajustar a la operatividad que maneje el hotel. En este caso, si necesitasen una, una clasificación de horas, una parametrización diferente a los conceptos por ser convencionados o por ser no convencionados, se puede manejar y se puede parametrizar aquí en Falcon. Muchas gracias, Manuel. Continuemos entonces. Listo, sí señor. Bueno, aquí entramos a un tema de Falcon Mobile, de marcación por medio de Falcon Mobile, y es que todo el tema que ha sucedido allí en este último tiempo, en este último año, del, de la pandemia y demás, que ha obligado a muchas empresas como tal a optar por otro método de trabajo como el teletrabajo. En la industria hotelera, pues en algunos casos también se ve, digamos, estos casos de personas que no están en el hotel, pero que sí están realizando sus labores o su trabajo desde algún otro lugar, desde sus casas. Aquí es donde Falcon como tal nos brinda esa solución de la marcación mobile. Esta es un aplicativo que se instala en los celulares y nos va a permitir realizar desde el celular la marcación. Esa marcación va a alimentar la plataforma de Falcon y yo voy a poder consultarle las marcaciones de entrada y de salida del empleado. Y no solo es consultarlas, sino que además Falcon tiene un apartado en el cual nos permite ubicar la georreferenciación o la ubicación del empleado en donde él realizó su marcación. Es decir, que yo podría como tal tener ese control desde Falcon. Venga, si el empleado está en teletrabajo, ¿por qué me está marcando, no sé, desde un centro comercial, por ejemplo? Es un ejemplo. Entonces,
En Falcon vamos a poder como tal gestionar, administrar y realizar todas esas validaciones de las marcaciones que se hacen a través de Falcon Mobile. Esta es una aplicación que no pesa mucho, es bastante liviana, que se instala supremamente rápido en los celulares y no requiere de una mayor configuración, salvo agregar al empleado, que el empleado ponga o marque su entrada y su salida, y ya como tal esas marcaciones nos van a alimentar Falcon, y así los reportes pues obviamente no nos van a salir con vacíos, ya que el empleado al no estar en el hotel pues no puede utilizar las unidades biométricas. Pero si está en teletrabajo y utiliza el tema de marcación por Falcon Mobile, pues va a poder marcar tanto su entrada y su salida de manera normal, como si estuviera marcando en una unidad biométrica. Entonces esta es una gran oportunidad para manejar el tema del teletrabajo, poder de alguna manera hacer esas validaciones de la persona en cuanto a su entrada y su salida. Bueno, ya aquí entramos a un tema donde Falcon la verdad es muy importante, y es en la generación de los reportes. Al fin y al cabo, pues al final lo que nosotros vamos a generar son reportes que nos van a traer la información consolidada de X cantidad de tiempo que nosotros hayamos seleccionado. Aquí es donde nosotros tenemos un punto ganador, y es que por medio de pocos clics, un par de filtros y un clic sobre un botón, ya podemos generar toda la información referente a marcaciones, a entradas, a salidas de los empleados, marcaciones de prenómina, marcaciones de reportes de administración, reportes de prenómina, intervalos trabajados. Hay diferentes y muchos tipos de reportes que, que en Falcon los podemos generar, y nos van a hacer pues de alguna manera mucho más fácil todo el tema de la administración de las marcaciones de los empleados. Entonces, aquí también en el tema de reportes, el tema de las novedades también, que es importante y se puede generar allí desde Falcon. Otra cosa importante que tenemos aquí en Falcon es que podemos, esos mismos reportes que nosotros generamos por medio de unos clics, poder programarlos para que Falcon lo haga de manera automática y que nos lo envíe a nuestro correo, a nuestro celular, que nos los envíen en formato Excel, por ejemplo. Si manejamos otro formato como TXT. Entonces, hay diferentes formatos que nosotros podemos utilizar y manejar aquí en Falcon, y mediante la programación de notificaciones vamos a poder tener estos reportes en nuestro correo. Por ejemplo, si yo quiero tenerlo, por ejemplo, las marcaciones del día anterior en mi bandeja de entrada todos los días a las 8 de la mañana, nosotros lo podemos hacer, y Falcon lo hace, tiene esa facultad por medio de las notificaciones, realizar como este tipo de envíos a una persona o a varias personas, que también lo podemos realizar. Esto es importante y se ha utilizado mucho en la industria hotelera para el envío de reportes por hotel, por ejemplo, que le envíe a cada jefe de hotel su reporte diario con las marcaciones de los empleados del día anterior, o un reporte que se genere cada quincena o cada mes, dependiendo cómo sea el pago del hotel, que ese reporte de prenómina se le envíe a la persona de nómina, por ejemplo, un día antes de la quincena. Entonces, todo este tipo de parametrizaciones se pueden hacer por medio de las notificaciones. Manuel, por acá me preguntan que Falcon, ¿qué tiene para lo que está ahorita en regulación, que es eh, lo de nómina electrónica? Si nosotros podemos ser el insumo para el software de nómina. Gracias, Carlos. Este es un punto muy importante que lo vamos a tocar también aquí en el tema de reportes, y es que con estas nuevas reglamentaciones que hay para el manejo de la nómina electrónica, nosotros en Falcon nos ajustamos como tal a esos requerimientos y podemos realizar diferentes, eh, digamos que, desarrollos para los reportes que necesitamos como tal para la nómina electrónica, bajo las consideraciones y demás que exige la DIAN para el envío de la misma. Entonces en Falcon tenemos también esa solución
para este tipo de requerimientos, para el manejo de la nómina electrónica por medio de los reportes. Entonces sí lo tenemos, Carlos, para el Perfecto. manejo de los reportes. Sí, perfecto. Listo. Muchas gracias, Manuel. Eso, vale. Bueno, ya aquí sería pasar ya como tal a la plataforma, mostrarles más o menos cómo es la estructura, cómo está la plataforma dividida, en donde más o menos vamos a ver los puntos que tocamos aquí en esta presentación. Bueno, ahorita vamos a entrar al tema de la plataforma como tal. Excelente presentación. Digamos que nosotros quisimos enfatizar en dónde generamos valor en toda la industria hotelera, en lo que le duele a los usuarios y como le explicaba Manuel, en la facilidad que tenemos a través de Falcon para que se puedan tener todos estos tipos de indicadores, informes que nos apoyen a todo el tema de decisión e incluso acá tenemos donde podemos sacar estadísticas que nos van a apoyar mucho para el tema del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Eh, aquí tenemos infinidad de reportes que nos van a ayudar mucho. Entonces, ahorita vamos a entrar ya a la plataforma Falcon. Falcon, nosotros somos los fabricantes de la plataforma, así que podemos generar mucho valor en todas las compañías. Esto, Manuel, por favor. Bueno, ya que como tal entramos en materia a la plataforma Falcon y como ustedes notan, pues es una página web a la cual podemos ingresar desde cualquier dispositivo. Esto nos permite poder consultarlo desde el celular, desde una tablet, desde un computador y lo mejor es que lo podemos hacer desde cualquier sitio. Lo único que necesitamos obviamente es tener un usuario y una contraseña de ingreso. Aquí lo voy a hacer por medio de un usuario y una contraseña de prueba. Y aquí ya en Falcon como tal, ya una vez dentro de la plataforma vamos a encontrar toda la información que les venía comentando, lo vamos a encontrar aquí, digamos que ubicada en un solo sitio. Entonces, básicamente la estructura de la página o de la plataforma la encontramos aquí en el costado izquierdo con los diferentes módulos de control y las diferentes opciones que vamos a poder tener aquí en Falcon. Y aquí en la parte central, pues ya como tal, lo que vamos a visualizar dentro de la plataforma. Y aquí como ustedes están notando, de primera instancia, Falcon ya nos hace como tal, al momento de entrar, un consolidado de información. Si bien a veces entrar, generar los reportes y demás genera cierto tipo de operatividad aquí en Falcon por medio de los dashboards y nuestra página inicial de nuestro tablero de control, vamos a tener la información ya de manera muy resumida. Entonces aquí rápidamente, pues aquí en la parte superior está diferentes dashboards que nos muestran diferentes tipos de información. Hay dashboards que hacen referencia a las unidades biométricas. En este caso, supongamos que tengamos varios hoteles con diferentes unidades biométricas, podemos desde aquí tener el control de qué unidades están eh, en línea o están reportando como tal la información aquí a Falcon. El tema de los turnos programados, cuántas personas están presentes de un turno, cuántas personas están ausentes. Esto es muy útil para los jefes de cada hotel, ya que si yo tengo un turno, por ejemplo, que iniciaba a las 11 y resulta que solo hay una persona presente de 7 que están programadas. Entonces, esto va a ser muy útil a medida de que las personas, los jefes de hoteles o los administradores utilicen esta herramienta para la consulta de este tipo de información. También tenemos un apartado para el tema de las novedades, el cual nos va mostrando en tiempo real qué novedades están generando en la plataforma en este momento. Entonces me va a decir el sistema que hay una persona que está en incapacidad, que hay una persona que tiene un permiso, si hubieran personas que tuvieran esa novedad de vacaciones, por ejemplo. Aquí este contador me indicaría cuántas personas de mi organización, de mi hotel, están como tal en vacaciones, por ejemplo, cuántas personas están en licencias. También tenemos un dashboard que nos hace referencia al manejo y la consulta de las horas que se están realizando en el momento, cuántas horas ordinarias van, cuántas horas extras, cuántas horas festivas.
Aquí ya como en la parte central encontramos gráficos interactivos, los cuales hacen referencia a los tipos de marcaciones, tanto entradas y salidas, cuántas de esas entradas que se registraron fueron entradas temprano, cuántas de esas entradas fueron a tiempo, cuántas fueron entradas tarde, igual con las salidas. Entonces son gráficos que nos permiten interactuar con la plataforma y nos van mostrando diferente información referente a las marcaciones. Gráficos que hacen referencia al origen de las marcaciones, si son marcaciones hechas de manera manual, si son marcaciones hechas directamente desde las unidades biométricas. Y aquí en la parte inferior, pues ya unos gráficos que nos hacen como tal referencia a los conceptos que se manejan en Falcon, a los conceptos que han generado los empleados. Entonces notemos que aquí no lo va a organizar no por columnas, cuántas horas ordinarias, y aquí nos va haciendo como tal la gráfica de cuántas horas ordinarias se generaron en ese periodo de tiempo que nos está mostrando el sistema, cuántos recargos nocturnos van, cuántas horas extras diurnas. Entonces digamos que todo este tema es del tablero de control nos permite tener como esa información a la mano y de manera sencilla. También tenemos pues aquí en el costado izquierdo los diarios, tanto de marcaciones, áreas, que era algo que comentaba en la presentación anterior. Y es aquí donde nosotros tenemos como tal ese control de las marcaciones que han hecho los empleados en el día. Entonces, básicamente este es el consolidado que nos arroja el sistema. Aquí en la parte superior tenemos las gráficas que hacen referencia a las marcaciones, y aquí en la parte inferior ya la información. Entonces notemos lo completo que está este diario o este diario de marcaciones, que nos muestra obviamente la sucursal a la que pertenece la persona, que este campo puede ser tomado como hotel. Aquí nos mostraría el hotel en el que pertenece la persona, el nombre del empleado, la fecha y la hora en que el empleado realizó su marcación, el nombre del empleado, el tipo de marcación, si fue una marcación de entrada, una marcación de salida. Entonces aquí depende mucho el turno. Entonces si es una marcación de salida ahorita, no sé, digamos a las 8 de la mañana que haya salido el empleado, significa que él tuvo programado un turno de noche. Entonces aquí el sistema como tal nos muestra ese tipo de marcación del empleado, su clasificación, si fue tarde, temprano, a tiempo, el turno que tiene la persona como tal asignado, la unidad biométrica desde donde marcó. Esta es otra manera de conocer desde dónde la persona me está marcando. Aquí me sale pues como tal el nombre de la unidad biométrica, al cual uno le puede dar el nombre del hotel, por ejemplo, también como para identificarlo. Tenemos un campo etiquetas y un campo de área, el cual nos va a permitir pues identificar a las personas precisamente por área. Aquí en la parte superior tenemos una lupita, la cual nos va a permitir realizar diferentes filtros de búsqueda. Es aquí donde nosotros podemos filtrar ya sea por hotel, buscar a un empleado en específico, buscar en un área, por ejemplo el área de cocina. Si quisiera filtrar por cocina, lo busco aquí, filtro por cocina y me trae todas las marcaciones de las personas del día de hoy del área de cocina, tanto entradas y salidas. Entonces el uso de los filtros nos va a permitir manejar la información, digamos que vamos a buscar aquí de manera mucho más sencilla. Aquí desde este mismo módulo vamos a poder realizar diferentes acciones, como por ejemplo descargar la información que estamos consultando en diferentes tipos de exportación, en Excel, CSV, en formato TXT o como una notificación. Aquí era el punto que tocaba anteriormente, que Falcon nos permite como tal programarle el envío de notificaciones a nuestros correos. Entonces, digamos, si yo quisiera consultar que todos los días me llegue este consolidado diario a mi correo, lo puedo hacer mediante una notificación o simplemente seleccionando el método de marcación que nosotros elijamos, el método de exportación. Entonces aquí el sistema genera el reporte y aquí ya es solo descargarlo. Como este diario de control hay diferentes diarios, también tenemos un diario de áreas, el cual me muestra la información de las marcaciones, pero me la divide por áreas. Entonces me muestra aquí el área como tal de la persona, cuántas de
cuántas de esas personas que están registradas en el área están en sitio y cuántas personas totales están registradas en esa área. Entonces, digamos que esto nos resume un poco lo que vimos anteriormente y ya nos muestra como tal qué personas están en sitio y qué personas están, y podemos definir desde este mismo diario qué personas se encuentran ausentes de esa área, en este caso en el diario de áreas. También tenemos diarios de ausencias, que como su nombre lo indica, nos muestra a las personas ausentes de un turno que se esté ejecutando. Por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, un turno que inicia a las 11. Acá el sistema me va a mostrar obviamente el turno, cuántas personas yo les programé ese turno y cuántas de esas personas ya están en sitio. Entonces es muy útil como tal este consolidado, este diario de ausencias, ya que nos permite precisamente conocer las ausencias que se están generando en el día. Todos los diarios que estamos consultando son exportables o se pueden descargar y enviar como notificación. Aquí tenemos también en este tablero de control un módulo de estadísticas, el cual, como su nombre lo indica, nos va a permitir generar diferentes tipos de estadísticas con la información que precisamente nos arroja Falcon. Entonces, desde este módulo de estadísticas las vamos a poder visualizar. Aquí tengo una de ejemplo en la cual, como tal, es la visualización que Falcon nos da de las estadísticas. En este caso, yo aquí generé una de unidades fuera de línea. Hay diferentes tipos de estadísticas que veremos más adelante, pero básicamente el módulo de estadísticas nos hace como tal esa estadística según el concepto que nosotros hayamos elegido. Y aquí lo importante de las estadísticas es que aparte de mostrarnos un gráfico, pues con el comportamiento de esa estadística nos permite generar alertas con base a los datos que arroja esta estadística. Entonces supongamos que querramos una estadística de personas que llegan tarde, por ejemplo, todos los días, y que Falcon nos alerte a nuestros correos cuando el número de entradas tarde supere, no sé, las 20 personas. Entonces, todo este tipo de alertas en cuanto a las estadísticas se pueden programar en Falcon. Entonces, básicamente lo podemos hacer aquí desde el módulo de estadísticas. Ya como tal, aquí vamos a entrar a un módulo un poco más robusto, que es el módulo de administración, que desde allí es donde vamos como tal a poder interactuar mucho más con la plataforma. Tenemos el apartado de los biométricos para buscar y mirar el estado de las unidades biométricas, el tema de autorización, el tema de estadísticas, aquí como para verlo un poco más al detalle, aprovecho y muestro aquí el módulo de estadísticas. Aquí quiero mostrarles digamos que todos estos tipos de estadísticas que podemos generar aquí en Falcon. Entonces aquí tenemos para dispositivos que estén fuera de línea, de horas que estén pendientes ir a autorizar, horas por concepto. Por ejemplo, si yo quisiera manejar una estadística de cuántas horas extras se me está generando diario, entonces lo podría generar por medio de una estadística. Horas por novedad, número de marcaciones, empleados en sitio, lapsos de trabajo incompletos. Entonces hay diferentes tipos de estadísticas que nosotros podemos parametrizar aquí en Falcon. Tenemos el módulo de recursos humanos, que como su nombre lo indica, hace referencia como a los empleados como tal que están en Falcon. Y aquí voy a aprovechar para mostrarles el tema de toda la información que nosotros podemos almacenar aquí en Falcon de los empleados. Entonces aquí básicamente el sistema ya nos trae como tal todos los empleados que nosotros tengamos almacenados o que estén como tal marcando las unidades biométricas, pues aquí vamos a tener sus registros. Y desde aquí, desde Falcon, nosotros vamos a poder como tal, aparte de verle sus marcaciones, editarle la información que comentaba anteriormente. Que voy a aprovechar, voy a traer a un empleado de prueba para mostrarles cómo es ese funcionamiento. Entonces aquí en la ficha del empleado vamos a encontrar
digamos que unos campos para diligenciarle a la persona que es una información muy completa. Tenemos información personal de la persona, nombre, apellido, identificación, tipo de documento, estado civil, nacionalidad, todo lo referente al empleado. Tenemos pestañas, bueno, acá como ustedes pueden notar, aquí tenemos un espacio para, si lo deseamos de alguna manera, cargarle una imagen o una foto de la persona, lo podemos cargar aquí en Falcon. Si utilizamos unidades biométricas que manejen el registro facial o que marquen por medio del rostro, ese rostro que almacena la unidad biométrica lo vamos a poder visualizar desde acá. En datos de contacto, podemos agregarle la información de contacto del empleado, qué dirección, celular, teléfono, email está manejando. Entonces, esto también nos sirve como tal, como para tener esa base de datos actualizada de los empleados. Tenemos una pestaña de seguridad y acceso en donde básicamente vamos a poder asignarle o desasociarle las unidades biométricas donde el empleado va a marcar. En la industria hotelera suele darse mucho que se hacen relevos entre diferentes hoteles. Y si yo tengo una unidad biométrica por cada hotel, yo al empleado le puedo decir o le puedo dar los permisos para que vaya y marque en el otro hotel sin, digamos que sin necesidad de volverle a enrolar o volverle a tomar la huella. Eso lo hacemos desde este módulo de seguridad y acceso. Precisamente aquí es donde nosotros tenemos la, digamos que la facultad de asignarle o desasociarle las unidades biométricas en donde el empleado va a marcar. Entonces, esto pues, nos va a permitir tener las marcaciones del empleado, sea en el hotel en donde realice su marcación. En tipificación, aquí es donde como tal vamos a agregarle la información del empleado y digamos que su orden dentro de nuestra organización o nuestra compañía, que es donde le decimos a qué sucursal pertenece o a qué hotel pertenece, qué cargo tiene dentro de nuestra compañía, a qué área pertenece, qué turno va a hacer esa persona, a qué centro de costos va a ir asociada esa persona, el tipo de empleado que, que va a ser la persona. Por ejemplo, acá cuando hablábamos del tema de convencionados o no convencionados, lo podemos manejar por medio de este campo de tipo de empleado para poder identificarlos si son convencionados o si no son convencionados. Tenemos una pestaña de contrato en la cual vamos a poder visualizar lo referente al contrato del empleado, su estado, su fecha de inicio. Si es un empleado que trabaja a término fijo, podemos inclusive agregarle una fecha de finalización de ese término fijo. Si es una persona que, por ejemplo, viene trabajando y por X o Y razón ya no va a trabajar más, podemos desde Falcon agregarle tanto una fecha de finalización como una causa de terminación de su contrato. Entonces, para tenerlo en cuenta que también está esa posibilidad aquí en Falcon de hacerlo. Tenemos un campo de salario, el cual nos permite, como su nombre lo indica, agregarle o indicarle un salario a la persona y que los reportes que hagan referencia a este campo puedan generar valor en base o con base a este salario que nosotros le digitemos aquí. En la pestaña otros tenemos como tal ya todo lo referente a lo que es caja de compensación, ARL, AFP, PS, que era algo que mencionaba anteriormente, y en donde podemos también utilizar estos campos para agregarle vigencias de estos documentos. En caso de requerirlo, pueden ir en blanco o pueden ir diligenciados estos campos de vigencia para estos documentos. Y aquí en Falcon tenemos también esta opción de cargar aquí en Falcon pues los certificados o las constancias de estos documentos. Lo podemos hacer aquí desde Falcon mediante este botón y poder consultarlo obviamente más adelante. Tenemos un campo familiares, el cual nos permite agregar información de contacto del empleado, mamá, papá, hermanos, hijos, información de contacto para ubicar a la persona, lo podemos manejar aquí por medio del campo familiares. Y un campo capacitaciones, que es útil también, ya que podemos agregarle aquí en Falcon esos cursos que de pronto tengan vencimiento. Entonces en la industria hotelera suele darse mucho para el personal de cocina que maneja o hace cursos como tal de manipulación de alimentos en algunos casos.
Y estos cursos de manipulación de alimentos tienen una vigencia y se vencen o hay que renovarlos. Entonces aquí desde este campo capacitaciones nosotros podemos crear esos cursos, agregarles descripciones, fechas de inicio y fechas de vencimiento y agregar también, digamos que constancias de la realización de los mismos. Con esta fecha de vencimiento podemos también programar notificaciones para que el sistema nos indique cuándo un curso está próximo a vencer. Entonces eso lo hacemos mediante las capacitaciones y la creación de estos cursos. Entonces, como ustedes notarán, pues aquí en Falcon podemos agregar mucha información de los empleados. Todo esto que acabamos de ver lo podemos descargar y tenerlo a la mano siempre por medio, pues aquí de este botón, que es el botón de descarga. Entonces, bajar este consolidado de la información de los empleados mediante un botón, pues lo hace todo mucho más sencillo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al tema del tema de los turnos, que era algo que expliqué anteriormente. Y aquí en turnos, que tenemos un módulo dispuesto para ello que se llama programación de turnos, vamos a tener diferentes opciones. Turnos de empleado, turnos para crear intervalos, para manejar el tema de los festivos, las reglas de negocio o reglas de periodo que queramos manejar, lo podemos hacer mediante este módulo. Aquí rápidamente voy a mostrarles cómo son como tal estos módulos, cómo funcionan, que la verdad es muy sencillo de utilizar. Este, como vemos, es el de programación de turnos manual, en donde tenemos como tal un consolidado de los turnos que se pueden programar y aquí un listado de los empleados a los cuales yo les puedo programar un turno. Entonces, digamos que el funcionamiento es muy sencillo. Aquí solo hay que seleccionar el turno al que nosotros le vayamos a asignar a la persona y arrastrarlo en el día en el que la persona me va a realizar ese turno. De esta manera, pues ya estoy haciendo esa programación. Como lo mencionaba anteriormente, aquí podemos hacer esa programación de turno semanal, desplazarnos en las diferentes semanas. Por ejemplo, si nosotros manejamos turnos o programamos turnos por quincenas, podemos programar las quincenas desde aquí. Si queremos ya como tener una programación mucho más amplia, lo vamos a poder hacer. Aquí digamos que en Falcon podemos desplazarnos entre las diferentes semanas y hacer esas programaciones. Entonces el módulo es muy sencillo de utilizar y aquí en la parte superior encontramos también una lupita que nos trae los filtros. Entonces, por ejemplo, esto es útil cuando queremos programarle, por ejemplo, un mismo turno al área de cocina. Entonces aquí filtramos por el área cocina o si queremos programarle un turno a un empleado en específico también lo podemos llamar desde aquí de los filtros. Entonces la utilización de los filtros siempre es importante en cada uno de los módulos que nosotros vayamos a consultar. Si por ejemplo tenemos un mismo turno para varias personas, pues se lo podemos programar de manera, digamos que de manera automática a una misma persona el mismo turno al tiempo. Entonces solo es seleccionarlos y también programarles el turno que las personas van a realizar. Entonces el funcionamiento es muy sencillo y como ustedes notan, pues está de manera organizada el tema de los turnos y el tema de la programación de turnos. ¿Qué otra facultad nos permite que puede suceder en el tema o en la industria hotelera? Y es que puede que haya mucho cambio de turno, que por ejemplo la persona tenía un turno de 6 a 2, pero se enfermó y no pudo ir y hay otra persona que tiene que ir a cubrirlo. Entonces yo en Falcon puedo hacer ese tipo de modificaciones, mover programaciones de turnos. Si esta persona iba a hacer ese turno, pero lo va a cubrir otra persona, yo puedo programarle ese mismo turno a otra persona y de esa manera como evitar que hayan vacíos en Falcon y que la programación de turnos sea acorde a lo que las personas van a marcar en las unidades biométricas. Esto tenemos aquí por el tema de programación de turnos. Toda esa parrilla de turnos que nosotros programamos la podemos descargar. Digamos, nos baja como tal una imagen de esa programación de turnos que nosotros hayamos hecho. Esto es útil en dado caso de que queramos compartirle esta información a nuestros empleados o a las personas empleados de cada hotel,
mostrarles qué programación de turnos tienen para esa semana. Entonces podemos bajar la imagen de esta semana y compartirla con los empleados para que ellos tengan conocimiento de qué turnos van a hacer en toda la semana, como un horario. Allí por el tema de programación de turnos, también vamos a tener el tema de autorización, que era algo que habíamos nombrado en la presentación anterior. Y aquí encontramos los 3 niveles de autorización que les había comentado, los 3 niveles de autorización y aquí las horas que están pendientes por autorizar. Aquí en la parte superior los filtros que nosotros podemos utilizar o desplegar aquí en el módulo de autorización, los cuales pues van a ser muy útiles para filtrar la información dependiendo lo que yo quiera consultar. Entonces, por ejemplo, acá si yo hago un filtro sencillo de una fecha y de un empleado al cual yo le vaya a consultar sus horas o su tiempo pendiente por autorizar, pues aquí el sistema ya como tal nos trae esa información. Nos muestra el empleado, su número de identificación, a qué horas inicia el concepto que le vamos a autorizar y a qué horas finaliza, cuántas horas son las que tiene pendientes por autorizar. Tenemos un campo de descripción en el cual, como lo comentaba anteriormente, podemos agregarle una descripción del por qué yo le estoy autorizando las horas al empleado o del por qué yo no se las voy a autorizar. Entonces este campo de descripción está abierto precisamente para, como tal, para agregarle esa descripción al concepto que está pendiente por autorizar. Aquí notemos que hay 2 columnas que hacen referencia a valores. Entonces, el sistema toma como tal el salario que yo le haya asignado a la persona y me hace el cálculo de esas horas y me hace el cálculo para indicarme cuánto es el valor a las cuales equivalen esas 2 horas, en este caso 2 horas extras por autorizar para esta persona. Nos muestra el concepto de que está realizando la persona. Por ejemplo, aquí tiene una hora extra diurna, aquí una hora extra nocturna, acá también una hora extra diurna, hora extra nocturna. Entonces, dependiendo los días, pues me va mostrando los conceptos que la persona haya realizado. Me muestra también el intervalo o el turno que la persona hizo en ese día y con base a eso, pues me muestra también de qué horas a qué horas hizo la persona ese concepto, el tema de las horas, en qué estado se encuentran, en este caso están como horas no autorizadas, y pues ya la tipificación del empleado, a qué área pertenece, a qué sucursal o qué hotel, qué turno hizo la persona ese día, y ahí digamos que la información la vamos a encontrar de esa manera aquí en Falcon. Ya para autorizarlo pues es muy sencillo, ya una vez que nosotros autorizamos o digamos que aprobamos estas horas pendientes por autorizar y las vamos a autorizar, las seleccionamos y la autorizamos según el nivel que nosotros tengamos. Entonces, recordemos que nosotros tenemos 3 niveles de autorización, siendo el nivel 3 el nivel más alto. Entonces básicamente así funciona el módulo. Esta información también se puede descargar de requerirlo, poder bajarlo en Excel y tener la información allí a la mano, lo vamos a poder hacer o enviar como una notificación también. Aquí en los filtros, pues poder filtrar también la información por hotel, por empleado, por área, por sucursal, por centro de costos. Entonces, los filtros precisamente nos ayudan como tal a buscar y filtrar esa información. Qué bien, Manuel, interesante todo el tema de lo que estamos viendo ahí. Pasemos al tema de los reportes. Ha sido muy buena la explicación. Vamos al tema de los reportes para que pasemos al tema de preguntas y respuestas. Por favor. Listo, aquí como lo mencionaba anteriormente, Falcon tiene muchos reportes que hacen referencia a la prenómina de nuestros colaboradores, reportes de administración, de marcaciones, en donde vamos a consultar entradas, salidas, primera y última marcación, marcaciones de los empleados, reportes que hacen referencia a los intervalos trabajados. Aquí hay uno muy importante que se llama reporte de horas trabajadas versus programadas, que nos hace como tal esa comparación entre lo que el empleado trabajó versus lo que nosotros le programamos al empleado. Y también tenemos reportes personalizados, que en estos hace referencia también a que nosotros podemos interfazarnos con cualquier software de nómina
mediante los reportes personalizados. Entonces lo podemos hacer y lo manejamos también aquí en Falcon. Un reporte importante aquí para mostrarles es el tema de los reportes que nosotros generamos para la nómina electrónica. Entonces aquí voy a abrir el reporte para mostrarles más o menos cómo es esa estructura, en donde básicamente el reporte me muestra la información y aquí en la parte superior pues los diferentes filtros que yo puedo ejecutarle o sacarle a la persona. Entonces aquí voy a mostrarles de manera rápida esta información. Aquí. Bueno, digamos que este reporte como tal que nos sirve como tal para mostrar, para enviar a la DIAN, nos va a mostrar al empleado, su identificación, la fecha en la que la persona realizó ese concepto, a qué horas inicia ese concepto, a qué horas finaliza el concepto, qué tipo de concepto es, hora extra, hora ordinaria, hora nocturna, el código que maneja ese concepto. Entonces, si nosotros manejamos códigos internos como tal para ubicar estos conceptos, los podemos parametrizar y los podemos editar. Cuántas horas equivalen a ese concepto y pues obviamente el valor. Todos estos reportes obviamente son descargables y exportables. Y precisamente nos sirven para hacer como ese paralelo con la DIAN, que es algo que lo está pidiendo, esa separación de conceptos. Ok, Manuel, muchas gracias, muy buena la explicación, el dominio del tema. Eso era lo que esperábamos de este webinar, poder presentarles a ustedes la plataforma Falcon y que supieran de que existe en la actualidad una solución, una plataforma que es muy fácil, ágil, donde la curva de aprendizaje es de una forma muy exponencial. Los usuarios tienen muchas herramientas, o sea, son usuarios contentos y que nos ayuda mucho a nosotros a seguir creciendo en todo el tema de innovación. En Falcom queremos que sepan que nosotros hoy en día seguimos implementando lo que está en la tecnología de punta, donde tenemos códigos, ya tenemos registros o fichajes por códigos QR, tanto estáticos como dinámicos, todo el tema de la marcación facial a través de dispositivos móviles, con georreferenciación, con geocercas. Hoy en día tenemos cómo seleccionar servicios a través de nuestra unidad de software única en Latinoamérica, donde tenemos una unidad de software donde se puede instalar en un PC y adicionarle varios periféricos y ya estaríamos listos para tener victorias tempranas, como decimos nosotros acá en Falcon. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para ya dar por terminado el webinar. Muy interesante, Manuel. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, Carlos, no sé si hay alguna pregunta por ahí. No, todavía no. ¿No? Ha quedado muy claro todo el webinar como tal. Bueno, agradecerles a todos por el espacio, por el acompañamiento y por estar con nosotros y estar muy pendiente de todo lo que nosotros queremos publicar. Muchas gracias, Manuel. No, tocó despedirnos, Manuel. Bueno, Carlos, muchas gracias a todos los presentes. Espero les haya llamado la atención mucho el tema de Falcon y todo lo que podemos hacer allí con nuestro software. Entonces, muchas gracias por la atención y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego.